Buenas tardes, buenos días, bienvenidos a la NET de la tecnología, una iniciativa de divulgación de temas afines al mundo de la radio, la tecnología y sobre todo de nuestra legislación. En este caso, hoy vamos a tener un amigo ya que por 3 décadas, 30 años más o menos, que compartimos iniciativas, creo recordar aquella iniciativa tan loable de la red de la RAR, ¿no? La net de La la rueda. tecnología mundial cibernética, que de alguna manera fue la primera iniciativa, yo creo que de una net, una rueda en formato digital a través de Internet. En aquel entonces, estamos hablando ya casi de los 30 años, no había las iniciativas que hay hoy, los programas que hay, los medios de comunicación de voz, IP, etcétera, ¿no? Se trata de XE1 Fox Delta Radio, Francisco Pet, que nos va un poco a poner al día de cómo está la situación del radioaficionado en este año que vivimos, 2025, que es muy diferente, ¿no? De aquellos años, digamos, 2014, 2015, donde la radioafición mexicana se resintió, ¿no? Con algunas modificaciones legislativas que le afectaron de sobremanera. Bienvenido, Francisco, y gracias por aceptar esta invitación de participar en esta net, que es tu net también. Muchas gracias, amigo. Nada de agradecer, somos amigos, efectivamente. Yo creo que cerca de 40 años, 30 y tantos años seguramente. Así que muchas gracias por invitarme. Saludo a tu auditorio, a todos los colegas, a todos los amigos que nos pudieran estar escuchando. Muy buenos días. Acá en México son 10 minutos antes de las 8 de la mañana de este soleado domingo, amigo. Adelante, buenos días. Bueno, Francisco, para los que no conocen el mundo de la radioafición en tu República Mexicana, ¿qué sucedió y qué cambió respecto al mundo al acceso al mundo de la radio o radioaficionados en los años 2014 y 2015? ¿Qué ocurrió que cambió un poquito las reglas de juego? Bueno, es interesante pregunta, amigo. Mira, te comento. En el 2014 se reforma la ley de comunicaciones. Por alguna razón que desconocemos, los radioaficionados quedamos encajonados en un concepto que hemos llamado una aberración jurídica que se conoce en todo el mundo como concesionario. Y digo que era una aberración jurídica porque ser concesionario en este país, como yo creo que en todas partes del mundo, es alguien que lucra, en este caso con el espectro radioeléctrico, y no era la situación de los radioaficionados mexicanos. Ni los radioaficionados del mundo, ni en particular los mexicanos, lucramos con el espectro radioeléctrico. Es decir, incluso lo utilizamos en algunos segmentos en calidad deportiva, en otros segmentos en calidad social, en otros segmentos en calidad informativa, siempre en nuestro ámbito que es la radioafición. Y el punch más fuerte que tenemos los radioaficionados en el mundo es el sector de emergencias. En México, como seguramente tú recuerdas, en 1985, gracias a los radioaficionados mexicanos, tuvimos oportunidad de comunicar a miles y cientos de gente, tanto de México en el interior como de México y el exterior. Es decir, comunicamos a gentes que estaban en Inglaterra, en Europa, en todo el continente americano, con sus familiares que teníamos acá en México y viceversa. Por supuesto, en las 32 entidades federativas de México mantuvimos comunicación cuando en este país y en ese momento
particularmente en la capital de la República, no había teléfono, no había incluso los servicios más importantes que hoy tenemos a la mano en México y en todo el mundo. Entonces, lo que pasó en el 2014 y 2015 fue un verdadero knockout para la radioafición mexicana. Adelante, amigo. Sí, bueno, yo siempre le recordaba, Francisco, cuando decía, soy la permisionaria de la X1 Fox Delta Radio. Eso se me quedó grabado. Y ahora me parece tan extraño escuchar, soy la concesionaria de X1 Fox Delta Radio, ¿no? Pero bueno, eso afectó también a la parte importante que es la promoción de los nuevos radioaficionados, sobre todo de la gente menuda, ¿no? Los niños y gente adolescente que en otros países se le da mucha importancia y de alguna manera, son los próximos radioaficionados, ¿no? Es la iniciativa que debemos de tener. ¿Cómo está y qué acceso tienen los niños al mundo de la radio en la República Mexicana? Bueno, oficialmente es nula, totalmente nula. Esto generó este cambio, amigo José Manuel, este cambio generó no solamente que nuestros familiares niños, sino todos los niños en general, no pudieran accesar un micrófono en cualquier radio decamétrico, como les llaman ustedes a los HF, ni en cualquier sistema. Hemos tenido un leve espacio cuando hemos hecho convenios con los organismos rectores con la comunicación satelital. Hemos hecho algunos ejercicios con comunicaciones de niños de algunos centros escolares con algún astronauta que esté en la estación espacial. Creo que fuera de eso, los niños en México se apagaron. Y lo peor, José Manuel, lo peor, la matrícula de radioaficionados que teníamos en el 2014-2015 era un poquito más de 10,000 radioaficionados. En el 2025 tenemos menos de 2,000 radioaficionados. Es decir, esta aberración jurídica no solo limitó a los niños, sino que generó que muchos colegas y compañeros nuestros se hayan retirado de la radio en virtud que un trámite de código en el mundo es muy engorroso, cuando nosotros estamos acostumbrados o estábamos acostumbrados a hacer un trámite pues lo más rápido posible, como seguramente ustedes en España lo hacen. Es cuanto, amigo, adelante. Sí, bueno, yo creo que Francisco ha sido una de las personas radioaficionados que más ha intentado enderezar esa situación, ¿no? Que es como dices, algo que sí, que ha marcado mucho la trayectoria de evolución de la radioafición, ¿no? Es gráfico, ¿no? Y es claramente una aberración, ¿no? Casi en derecho comparativo con la mayoría de los países. Yo creo que es de los pocos países donde se le ha dado ese tratamiento. No sé por qué el organismo rector, creo que se llama IFPT, ¿no? Que generaba, porque creo que también desapareció de alguna manera. Eso propició el que se cambiaran las normas y que el acceso a la radioafición, que es claramente discriminatorio, ¿no? Porque hoy en día, en cualquier país, aquí en España, por ejemplo, lo que se trata es de promocionarle a la radioafición las condiciones, tanto para los niños como para acceder con niveles de conocimiento del examen, salvar el examen de radioaficionado de una manera fácil, ¿no? No poniéndole muchas trabas. Eso en México ha sido diferente, ¿no? Coméntanos un poquito la situación de entonces hasta ahora, ¿no?
que creo que habéis tenido muchas iniciativas, incluso legislativas o a nivel del Senado, del Congreso de México, ¿no? Sí, efectivamente, hemos venido prácticamente día con día realizando desde ese negro 2014 y 2015. Efectivamente, tú eres abogado, lo sé, y sabes que es una aberración jurídica, o sea, fue una cosa que golpeó al país y te repito, lo peor, amigo, fue lo que generó en casi su totalidad, llegó a desaparecer prácticamente la radioafición mexicana. Repítote, de más de 10,000 radioaficionados que éramos en el 2014, 2015, actualmente no somos ni 2,000, menos de 2,000. Es decir, el porcentaje fue un golpe drástico, fuerte para la radioafición mexicana. Algo así pasó en otro país latino. Por los años que hemos dado en la lucha, nos enteramos que en Costa Rica había pasado algo, pero fue corregido casi de inmediato. Es decir, estamos hablando de que aquí ya son 10 años y en Costa Rica se corrigió muy rápido, pero igual que aquí, disminuyeron muchos radioaficionados en Costa Rica, José Manuel. Adelante. Sí, yo lo recuerdo que había radioaficionados que tenían serias dificultades para renovar su licencia, inclusive para acceder a la radio en Costa Rica, ¿no? Me consta porque muchos de ellos me lo decían. Y bueno, también de México he observado, recuerdo mi etapa en el sistema IRLP, que tú conoces también, y que había, y sigue habiendo también, no tantos como antaño, pero había mucha afición y era bastante los radioaficionados. Y yo, la verdad que siempre los frecuentaba, los nodos, los reflectores de IRLP, y eso me llamó la atención, ¿no? ¿En qué situación está al día de hoy? Si ha mejorado algo, si no ha mejorado, para el acceso al mundo de la radioafición, tanto para los oriundos, los mexicanos, como para extranjeros que quieren obtener licencia XE. Ok, amigo. Lamentablemente, México es el único país del mundo que no ha respetado los convenios internacionales que se tienen en Yaru, en el caso particular nuestro, Yaru Zona 2, que pues tú sabes perfectamente bien qué es la Yaru, y pues desgraciadamente no ha sido, o por parte de los el total incumplimiento de estos convenios, sino realmente se ha debido porque nos tienen maniatados, amarrados, imposibilitados. Al momento de hoy, en esta fecha, en este año, ningún extranjero puede transmitir en México con su indicativo, mucho menos puede tramitar un indicativo. Eso es otra verdadera aberración jurídica, porque sabes perfectamente bien tú que en los convenios que tenemos a nivel mundial, los radioaficionados podemos ir a cualquier parte del mundo, solicitar un permiso, no necesita una concesión para aperturar un faro, para visitar una isla, para etcétera, etcétera, etcétera. En ese segmento, los mexicanos, nadísimos con nuestros colegas de otras partes del mundo, porque nos los impide la ley hacerlo. Y obviamente el organismo rector, en este caso el IFT, que está también maniatado porque él es el organismo rector que administra el espectro radioeléctrico, pero él se tiene que normar con la ley de comunicaciones. Es decir, en este caso, el IFT tampoco es culpable.
él aplica a las leyes que lo norman y los lineamientos que lo norman. Entonces, es verdaderamente penoso, pero es una situación a la que pido disculpas a los colegas y amigos de Tufona y de todas partes del Francisco, mundo. y, bueno, explícanos qué diferencia hay entre permisionario y concesionario a efectos para que los oyentes puedan identificar un poquito el cambio, ¿no?, de reglas que afecta directamente a los radioaficionados, a la concesión de licencias y al uso del espectro radioeléctrico, ¿no? Ok, con mucho gusto, amigo. Mira, en México durante toda la vida, no es necesario ni marcar años, desde que nació el primer radioaficionado en México, como seguramente allá en España también, salió al aire como permisionario, es decir, mediante un permiso que se acreditaba con una licencia. Esa licencia le permitía, por supuesto, una vez que cumplía con su examen de actitud, que era desde fonía, por supuesto, conocimientos básicos de electrónica, conocimientos básicos de electricidad, etcétera, etcétera. Incluso en algunos años, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de este país también hasta un idioma anexo pedía, independientemente de saberse el ICAO de memoria, que bueno, con los años nosotros ya nos tenemos perfectamente aprendido, ¿no? Pero para un nuevo ingreso era complicado. Y sin embargo, pues se lograba y le otorgaban su permiso mediante una licencia. Ese es el procedimiento. La concesión aquí en México, y creo y entiendo que en cualquier parte del mundo, es aquel ciudadano o ciudadana que se dedica a lucrar con el espectro radioeléctrico. Un ejemplo palpable es la XCW de México, la XCB, que se escuchan en onda corta y que seguramente en España la escuchan, son estaciones de radio comercial que obviamente son concesionarios porque lucran con el espectro radioeléctrico, pero además lucran dentro del marco de la legalidad. Es decir, un concesionario utiliza su concesión para hacer negocios, que le da beneficios e ingresos propios, e incluso concesionarios de televisión, ahora de internet y de la radio que ya mencioné, sostiene mediante el ingreso del uso del espectro radioeléctrico, es capaz de sostener 500 o 600 empleados del propietario de la concesión. Entonces, es prácticamente un negocio que genera en empresa. Entonces, imposible que un radioaficionado tenga esas atribuciones. Lamentablemente, en la época en la que se generó el problema de la desaparición de este concepto de permisionario, pues no hubo gente nuestra para defendernos. Algunos dicen que no nos invitaron, otros más dicen que sí nos invitaron y no se le dio la importancia, pero definitivamente estábamos absolutamente mal, ¿eh? Y esa es la diferencia, pues, que hay entre un permiso en México y una concesión en México, José Manuel. Bueno, hay que recordar que uno de los primeros o pioneros del mundo de la radioafición fueron mexicanos a nivel mundial, ¿eh? Estamos hablando que cuando el concepto de radioafición, bueno, que empezó primero siendo casi una comunicación militar y luego se convirtió en una atribución social, ¿no?, y de proselitismo y de altruismo, ¿no?, social, como es ahora. Como bien has dicho, nosotros no es que no ganemos, es que perdemos dinero. Tenemos que invertir en mantener nuestras antenas, equipos, etcétera, ¿no?
Y eso nos cuesta dinero. Hay un concepto diferente a lo que la administración, lamentablemente, gran desconocedora de este hobby, en general la sociedad, en general, pues piensa que nosotros estamos lucrando, ¿no? Y nos engloban dentro del epígrafe de estaciones de telefonía o de broadcasting, ¿no? En general, como tú has nombrado. Y eso creo que es un concepto que debemos de cambiarlo nosotros mismos, ¿no? Como bien lo has hecho tú a través de iniciativas incluso a nivel parlamentario e iniciativas que modifiquen, ¿no? Efectivamente, como bien dices, para que el Instituto Federal pueda tener la disponibilidad y sujetarse a un cambio normativo, ¿no? Ahora mismo, si un amigo mío o de cualquiera de los que están aquí mexicanos quiere, o incluso extranjero, quiere, como has dicho, extranjero está totalmente vedado, ¿no? O vetada la posibilidad, ¿no? Pero si un mexicano quiere ser radioaficionado, le gusta este hobby, tiene realmente apasionamiento, ¿no? Por la comunicación a través de ondas y la experimentación, como dice el radioaficionado, que siempre admiro mucho el concepto de radioexperimentador que le nombra, que le da el México, ¿no? O asociación mayoritaria. Pero eso cambiaría mucho el acceso, ¿no? El tema de acceder ahora mismo es complicado. ¿Qué pasos tendría que dar un mexicano para ser radioaficionado, en definitiva? Bueno, a ver, la capacitación para que cualquier ciudadano mexicano pueda tener una concesión, en este caso es el término que estamos tratando, tiene que ingresar a través de algún radioclub, a través de alguna de las organizaciones como esta que acabas de mencionar, que es la Federación Mexicana de Radioexperimentadores, esta que es la que mayor prestigio en organización tiene a nivel mundial. Es la única socia de Yaro, aunque ha pasado por problemas, pues sigue siendo la de mayor prestigio a nivel mundial, la Federación Mexicana de Radioexperimentadores. Y es que ese concepto, cuando se creó, digamos, la federación, era muy adecuado, amigo José Manuel, y te digo por qué. Los colegas, y que por supuesto casi todos ya fallecieron, o todos ya fallecieron, de esa época, eran colegas que hacían sus propios equipos de transmisión, particularmente en AM. En esa época se recibía a España en amplitud modulada en una forma extraordinaria. Ahorita, con los cambios climáticos, etcétera, 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 pues ya ni con amplificadores hay veces logramos contactarnos con algunos continentes, ¿no? No es el caso de Europa, que con esas sí las tenemos de acuerdo a la propagación. Pero repito, ellos experimentaban con la radiocomunicación. Por lo tanto, se convertían en radioexperimentadores. Hacían sus propios radios. Tenían dos equipos, uno de recepción y otro de transmisión. Con uno transmitían y con otro recibían. En algunos casos ya los tenían más avanzados y conjugaban en un solo equipo ambas experimentaciones. Entonces, por eso es que la Federación Mexicana es de radioexperimentados. Adelante, José. No, muy bien. Nos has hablado anteriormente de las iniciativas a nivel parlamentario, que yo sé que eres buen conocedor de eso porque eres, yo creo que uno de los protagonistas, ¿no? De esas iniciativas. Háblanos en qué estado está, cómo se han desarrollado. Ok. En el 2015 iniciamos un caminar. El primer tope que nos encontramos es que lo primero que hicimos fue preguntarle a la Comisión de Radio y Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados y les dijimos en el 2015,
señores, ¿por qué no nos informaron que los radioaficionados íbamos a cambiar de concepto? En esa época era un diputado de apellido Escudero, el presidente de la comisión, y habíamos ido a visitarlo, radioaficionados mucho más destacados que yo, como Víctor Pinilla, que era en el momento presidente de la federación, como Ramón Santoyo, que es sin lugar a dudas, el mundo entero conoce, ya fue presidente de la Yaro en la zona 2, es un prestigiado dexista a nivel mundial, y Guillermo González López Portillo, el 15-2 más Charlie Charlie, que seguramente te has de acordar de él, que era nuestro director en la RMC. Así que esos tres radioaficionados y un servidor, iniciamos con eso, preguntando el por qué nos habían cambiado y por qué no nos habían consultado. Digamos, siquiera que nos hubieran convocado, ¿no? Pero nos contestaron los que estaban al frente de la comisión en esa época, que desconocían, en primer lugar, que existíamos nosotros. Ellos creían que ser radioaficionado era comunicarse en un radio civil. No nos conocían, esa era la verdad. No sabían exactamente de nosotros. Al sol de hoy, en el 2025, hay veces tenemos que andar luchando con gente que no nos conoce todavía. Eso sí, cuando hay una tragedia o un tema como el que acaba de pasar en Acapulco del Otis, ahí estamos los radioaficionados y ahí ellos nos confunden como personal de gobierno o de protección civil, que es un área que está, y siguen sin conocer a los radioaficionados. Nada más dicen, había un señor que estaba comunicando con esto y con esto, ¿no? El grueso de la población. Las autoridades, por fortuna, ya nos están reconociendo la labor que realizamos día con día cuando se presentan a muchos que todo el mundo conoce. Adelante, amigo. Sí, sí, yo creo que ahí se hicieron mal los deberes, ¿no? En la iniciativa legislativa donde convierte concesionario. ¿Por qué? Porque en el periodo de promulgar una ley, una norma que cambia, tiene que haber un periodo de oír a todos los afectados, ¿no? Es algo preceptivo. Deberían de haberse escuchado tanto a los radioaficionados como entidades comerciales, como radio broadcasting, etcétera, ¿no? Fue una falla importante de no haber escuchado a ese, digamos, sector, ¿no? Que es el mundo de los radioaficionados. ¿Crees que esto fue debido quizá a un desconocimiento? Y eso que estamos hablando, has hablado de la IARU, y estamos ahora celebrando el centenario, 100 años de Yaru, años de radioaficionados del mundo de la radio, y sin embargo, al día de hoy no sigue habiendo grandes lagunas, ¿no? En el conocimiento general de la labor del radioaficionado, para qué sirve, qué es lo que hace, qué objetivos persigue, qué es lo que realmente le llama la atención al radioaficionado. La gente no lo conoce y efectivamente se queda con lo, no sé, diría tópico, ¿no? Con lo anecdótico que es el mundo de la comunicación, de seguridad civil, la protección civil, emergencias, etcétera, ¿no? Y eso creo que es una labor que todavía tenemos que ganarnos, ¿no? La sociedad no nos conoce. Y eso que ha pasado más de un siglo, ¿no? Francisco. Sí, efectivamente, querido amigo, es lamentable. El día martes de esta semana estuvimos en la Cámara de invitados por la Comisión de Radio y Televisión sobre unos foros que, que, que se estaban realizando para recibir
o proponer alguna de las reformas que pudieran tenerse en la ley de telecomunicaciones. Y había gente cuando le tocó, por cierto, saludo a Alfonso Tamés, que fue ahí ponente, y a Rubén Navarrete, que también fue ponente. Alfonso es de Nuevo León y Rubén Navarrete es de Querétaro. Ambos son radioaficionados destacados. Alfonso ya fue presidente de la Federación Mexicana de Radioexperimentadores y Rubén pues ha sido presidente del Radio Club Querétaro, que es uno de los radioclubs de Nacional. De hecho, ahí cada año se hace un evento Han Radio, por así llamarlo, un evento donde concurrimos los radioaficionados de todo el país. Entonces les platicaba a los señores legisladores y a los invitados que estaban ahí cómo nos comunicábamos con un astronauta mediante un radiecito pequeño. Creo que Rubén o Alfonso traía un Yaesu creo que era un digital, no recuerdo ahorita la especificación del radio, pero todos se quedaron con la boca abierta cuando ellos mencionaban que con un radiecito pequeñito se comunicaban con un astronauta, ¿no? Lo cual es verídico, es cierto, pero la gente no es posible. Y se acercaron todos a abrazarlos, a felicitarlos. Te estoy hablando de hace unos días. Te estoy diciendo que hoy es domingo y fue el martes. Es decir, tiene horas, un poquito más de 72 horas. Horas que la gente mexicana, diputados, legisladores e invitados que estaban en ese foro no sabían de nosotros, mucho menos que podíamos hacer eso. Así la situación, amigo, adelante. Yo creo que ahí fue un gran empujón que el Senado de la República les dio, ¿no? Para darle un giro, ¿no? Al menos de 180 grados a esta normativa que es verdaderamente aberrante, ¿no? Y que supone un cambio de las reglas de juego del mundo de la radioafición en general. Estamos hablando que hay países donde la radioafición no se reconoce, pero ¿cuántos países son y cuántos países se le en el mundo? Yo creo que hasta el país más pequeño del mundo tiene una reglamentación de radioaficionados y funciona de alguna manera como en cualquier país. Francisco, sé que en tu caso X1 Fox Delta Radio ha sido muy polémico en muchas situaciones, pero quiero romper una lanza porque conozco un poco tu trayectoria y yo sé que eso no corresponde con la realidad. Háblanos un poquito de ese aspecto que me imagino que te preocupa, ¿no? Con mucho gusto, amigo. A ver, yo toda la vida he sido un hombre público, es decir, antes de ser radioaficionado y siendo radioaficionado, he sido un hombre público. Y como todos los hombres públicos del mundo, estamos sujetos a, más aún en el ámbito de los radioaficionados, donde somos eso, comunicadores. Sin embargo, comunicamos algunas veces cosas que no son, verdades que son mentiras y mentiras que son verdades. Es muy dado en el argot de la radioafición. ¿Cómo es de tu conocimiento? Porque yo lo sé, lo has vivido tú. En los países, cuando te empiezas a destacar, te conviertes en un ende listo para llenarlo de flechas. Tú lo has vivido en tu país. Eso es lo que realmente ha venido sucediendo. Y repito, algunas cosas que se comentan, debo reconocerlo, son verdades, pero la gran mayoría son falsedades, amigo. Entonces, eso es la
lamentable, normal, yo así lo entiendo. Soy un hombre que me acerco a los 70 años de edad, con más de 40 años como radioaficionados, y a estas alturas esas cosas las tomo con absoluta tranquilidad. Si esto hubiera pasado hace 40 años, yo ya me hubiera agarrado a trancazos con este, con aquel, con esta y con aquella, como dice la canción de un paisano tuyo de allá de España, ¿no? Entonces, no, simplemente es eso. Soy un hombre público, soy un hombre, bendito sea Dios, que camino como el Quijote, y obviamente al caminar pueden ladrar los perros, pero es parte del argot de toda una vida como radioaficionado. Lo que sí te lo garantizo es que son más verdades, pero son al fin comentarios. Y en México, los comunicadores, en todos los ámbitos, no nada más que el de la radioafición, se utiliza una terminología, no sé allá en España, que se les denomina chismosos. Entonces, los radioaficionados mexicanos, en un momento dado, nos convertimos en chismosos, en el dime y en el direte, y reciben una versión acá y al ratito, en cuestión de horas, decían en mi estado de Tabasco, donde soy originario, que en Tabasco te inventan un chisme en la mañana y en la noche te lo comprueban. Es algo parecido a eso. Entonces, es eso, la cosa de ser hombre público. Y repito, tú lo sabes porque me conoces desde hace muchos años. Yo, yo soy hombre público obviamente en la radioafición. Entonces, estoy sujeto a eso. Así que lo que pasa y sucede en la radioafición, obviamente en estos últimos 10 años que yo inicié junto con los amigos que ya te mencioné, este maravilloso proyecto, pues me convertí en más polémico, más famoso, llámale así, en el buen sentido de la palabra, y por razones obvias me convertí en un generador de chismes a nivel comentario mexicano, ¿no? Eso es todo, amigo, adelante. Yo pues, tengo que recordar que muchos colegas me hablaron de tu voz, ¿no? Eres hombre público, pero no por digamos, por casualidad. Eres hombre público porque reúnes en sí cualidades que no todo el mundo tiene, ¿no? El de expresar, de dirigir organizaciones, de alguna manera en proyectar públicamente muchos de los problemas y resolverlos, ¿no? En las instancias que corresponden, ¿no? Así que yo creo que eres hombre público por merecimiento propio, ¿no? Digamos así. Así que yo creo que eso es importante. Si tuvieras que en tu mano la posibilidad de enmendar la plana, ¿no? Como decimos en España, de corregir los errores del pasado, de hace 10 años, ¿no? ¿Qué cambiarías? ¿Lo dejarías tal como estaba anteriormente? ¿Lo pondrías digamos, a juicio? ¿Lo expondrías de alguna manera? ¿Le volverías a cambiar las condiciones? ¿Aportarías nuevas condiciones al mundo de la radioficción? La radioficción no solo ha tenido importancia, como has dicho, en el mundo de emergencias, sino recuerdo que hubo un ímprobo experimentador que creo que fue uno de los inventores de la televisión mexicana y otros más que aportaron mucho más al mundo, al mundo social. La gente cuando ve la televisión no sabe que detrás hubo un radioaficionado, ¿no? Bueno, aparte de un físico, de un ingeniero, ¿no? Pero era radioaficionado también, ¿no? Así es, amigo. Antes de contestarte el tema de la pregunta con relación a lo que haría yo con la situación jurídica,
Bueno, yo he de comentarte que era González Camarena. Él era un experimentador nato. Lamentablemente yo no tuve la oportunidad de conocerlo. Yo empezaba hace más de 40 años. Él estaba en pleno apogeo y no alcancé a conocerlo, pero él es el inventor a nivel mundial de la televisión a color. Y en uno de los concesionarios de televisión abierta, que es mundialmente conocida, que es Televisa, tienen un canal, el canal 5, que tiene el indicativo X, es el canal 5, es XEGG, algo así por el estilo, pero es en honor de González Camarena. Y es el canal 5 que creo que hoy se ve en todo el mundo, pero nació en la televisión abierta. Ahora, con relación a qué es lo que haría, no es lo que yo haría, José Manuel, porque puedo hacer nada. Lo único que he hecho es lo que haría y lo que he hecho, gestionar para que quienes son los facultados para hacer esto nos ayuden. ¿Quiénes son los facultados? El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El Poder Legislativo en México se subdivide en dos: la Cámara Baja, que es la Cámara de Diputados, y la Cámara Alta, que es la Cámara de Senadores. Solo esas personas, esos seres humanos responsables de de estos poderes en México, son los únicos que podrían hacer. Yo, a título personal, te comento que lo que hago es luchar porque se cambie el concepto. Finalmente, el concesionario suena muy difícil que las autoridades lo incorporen, y te explico por qué. Cuando ellos hacen este cambio drástico y dicen todos son concesionarios, entramos todos. ¿Y por qué lo hicieron? Bueno, lo hicieron porque algunos grandes consorcios nacionales, mi ética profesional no me permite comentarles quiénes, pero algún par de estaciones comerciales eran permisionarios, José Manuel. Era una cosa imposible que estas estaciones mundialmente conocidas y nacionalmente conocidas y lucrando con el espectro tuvieran un permiso, igual que cualquier radioaficionado mexicano. Era una cosa ilógica, una verdadera también aberración, y era obvio que por eso los señores legisladores y el Poder Ejecutivo en turno decidieron encajonarnos a todos como concesionarios, pero no estaba dedicado para nosotros, estaba dedicado para aquellos grandes consorcios o emporios radiofónicos y televisivos que tenían un concepto indebido. ¿Cómo va a ser que gozaban de un permiso como que si fueran radioaficionados y les daban unas vigencias de 5 a 10 años y hasta dentro de 5 o 10 años pagaban lo mismo que nosotros, mientras ellos tenían 200 o 300 empleados ganando unos sueldos que ya quisiera cualquier radioaficionado ganarlos en el mundo? Entonces, ahí también les doy la razón a aquellos amigos que, sin contar por nosotros, ellos no sabían que nosotros existíamos. Los señores legisladores, hablo, y el Poder Ejecutivo del momento, el que envía la iniciativa al Congreso, ellos no sabían de nuestra existencia. Sabían algunas cosas cercanas por el sismo del 85 y etcétera, pero muy aislados. Entonces lo hicieron, nos encajonaron en todo
para también justamente poner en su lugar a esos grandes consorcios radiofónicos y televisivos que eran permisionarios. Entonces, amigo, mi opinión es esa en ese sentido. Yo, ¿qué más quisiera? Que los radioaficionados volviéramos a ser permisionarios, pero estaríamos abriéndoles la posibilidad a esos grandes consorcios a que tramiten también un permiso con palancas, con atribuciones, etcétera. Entonces, ese concepto que es el más adecuado porque es el que se usa en el mundo, temo que en México nunca más se vuelva a aplicar. Es cuanto, amigo, adelante. Bueno, es penoso, ¿no? Que pensar que ese concepto nunca se pueda, esas atribuciones de permiso no se puedan recuperar. Eso me da tristeza, ¿no? Porque efectivamente yo creo que no se puede, hay que hacer una distinción, un distingo grande entre lo que es la operatividad en el espectro con interés lucrativo, ¿no? Y con efecto, digamos, de comercial, de negocio, de business, ¿no? A lo que hacemos nosotros, que es un puro entretenimiento, es ocio, ¿no? Es ocio, es interpretación de la pero en un aspecto amateur, ¿no? Sin una finalidad lucrativa clara. Efectivamente, eso creo que la administración no lo entendió. No sé si porque no tenían esos contactos, quizá porque no oyeron a las partes antes de redactar la norma, o por la razón que fuera, o simplemente porque efectivamente, como bien has dicho, veían un agravio importante de que esas empresas no pagaran realmente lo que debían de pagar, ¿no? Que son cantidades acordes al beneficio, ¿no? A la ganancia. Cosa que los radioaficionados por eso no la tenemos, ni la hemos tenido, al contrario, siempre nos supone a nosotros una carga, un gravamen, ¿no? El poder usar nuestras radios, nuestras antenas, todos los permisos para poderlo hacer, que también es costoso, ¿no? Y a veces en España, por ejemplo, es muy complicado, sobre todo en condominios, ¿no? El dar antenas y demás, aparte de que hay que pagar también unos derechos. Obviamente no puedes comparar, no son comparables los derechos que de una empresa de una magnitud tan grande como, no sé, como has nombrado Televisa o cualquier otra, a un radioaficionado anónimo que está haciendo sus DX, ¿no? Intentando divertirse un fin de semana en un concurso, ¿no? De radioaficionado. Digo eso como digo cientos de cosas, ¿no? Pero ¿qué va a suponer el año 2025 para radioafición? ¿Crees que va a cambiar toda esa situación que hemos pintado bastante gris, por no decir negra, hasta el momento? Ok, amigo. Mira, te comento lo siguiente, y esto pues es una primicia a nivel latinoamericano y a nivel europeo y mundial, pero ya en mi país, ya desde el día miércoles, está en las voces de todos los mexicanos, no nada más en el ámbito de la radioafición. Por supuesto, en el ámbito de la radioafición está latente. Te decía que lo que hemos realizado desde el 2015 al 2025, que son 10 años de lucha, cuando empezamos con esto, mi bigote era negro, negro, y mi pelo también. Hoy es blanco, blanco. Y también mi bigote ya no está muy negro, que digamos. Entonces son muchos años de lucha. Te decía hace rato que hasta el martes de la semana pasada estuvimos haciendo quizás el último trámite que realicemos. Terminado. Digo que es el último trámite que hemos realizado en ese segmento, porque al día siguiente, a las 11 de la mañana, la presidenta de la República presentó una iniciativa a la Cámara de Senadores con la nueva reforma de la Ley de Telecomunicaciones.
y particularmente en el artículo 12 viene en texto la lucha que hemos venido haciendo desde hace muchos años. Ahí dice la presidenta de la República a los legisladores: los radioaficionados mexicanos no deben de ser concesionarios. Los radioaficionados mexicanos, ellos proponen una palabra que a mí en lo personal no me gustó la palabra, pero el hecho jurídico me encantó, me emocioné, lloré ese día. Bueno, tú sabes que yo y al aire y lloré bastante porque fueron 10 años de lucha. Finalmente, la presidenta de la República le dice a los legisladores y a México que sí existimos y que sí estamos mal en un concepto jurídico, que en ese momento que la ley se autorice, dejamos de ser concesionarios para convertirnos en una figura, la que, repito, recibí cualquier cantidad de llamadas a partir de ese momento y muchos mensajes y todos diciéndome que por qué no pusieron, que por qué no luché yo por el concepto de permisionarios, por qué permití, algunos me exigieron, por qué permití que pusieran otra palabra y no el de permisionarios. Por fortuna, hoy Europa y México, a través de tu programa, están escuchando el capude ante todas las instancias, no imponer, sino sugerir lo que éramos antes y lo que somos en todo el mundo. El concepto de permisionario, que era el que a mí me hubiera encantado, no va ahí, no porque no luché yo, sino ya hice la explicación. Mis compañeros y yo luchamos a morir por la desaparición del concepto, pero no podíamos proponer el concepto de permisionario, que era el que tenemos, repito, por lo que te acabo de explicar. Si ellos en esta administración y en cualquier otra ponen el concepto de permisionarios, nos los dijeron literalmente, le abrimos una puerta a estos abusivos empresarios que en años anteriores lucrando por eso eran permisionarios. Entonces, no va a permitir ningún gobierno de México que ese concepto se vuelva a utilizar. Y que me escuchen mis paisanos mexicanos, no fue por falta de lucha, es porque estaríamos, repito, abriéndole la puerta a las grandes relaciones industriales, a los grandes compadres del político, a los grandes amigos de los amigos, y que el día de mañana se conviertan igual que nosotros como permisionarios. Pero, repito, eso fue secundario. Lo más importante, José Manuel, es que pues prácticamente estamos a punto de dejar a un lado, después de 10 años de lucha, de dejar a un lado el concepto de concesión aberrantemente equivocado por nosotros. Todas las puertas que tocamos desde el 2015, todas nos decían que no podíamos ser concesionarios nosotros, si nosotros no lucrábamos, no vendíamos un spot, no vendíamos con perdón del comercial, a la Coca-Cola o a la Corona o a la Pepsi-Cola, spot para obtener recursos y dividendos económicos. Nosotros jamás hemos vendido el espectro radioeléctrico que tenemos asignado en todo el mundo, salvo cuando hemos tenido emergencias y no lo vendemos, lo damos gratuito. Esa es, la información. Pues yo creo que merece sí, esa década de lucha, merece un respeto, una admiración. Cambiarán los términos, que en definitiva lo importante no son las palabras, sino los hechos, ¿no? Si esos hechos se traducen
evidentemente en cambios legislativos que afecten de manera fácil al acceso y a la evolución para recuperar esos radioaficionados que se quedaron en el camino, ¿no? Esos casi 10.000, ¿no? Prácticamente que quedaron fuera de digamos, de cobertura legal y que son radioaficionados tanto más que cualquier otro, ¿no? Y que por esos laberintos legislativos que a veces son incomprendidos, ¿no? O quien tiene que tomar la decisión no sabe cómo reconducirlos, ¿no? Ha afectado a tantos radioaficionados. Para mí, México es uno de mis países preferidos. Es donde me siento, ya por tercera vez he estado ahí y siempre me siento muy querido, me siento cómodo y eso me da una sensación digamos, de hermanamiento, de confraternización, ¿no? No sé, un sentimiento muy bonito, ¿no? Y eso me congratula muchísimo, ¿no? Así que yo espero que así sea y que pronto lo podamos ver traducido en las órdenes o normas vigentes, que los radioaficionados lo puedan disfrutar. Esta generación, nosotros que ya estamos peinando canas, los que vengan después, los jóvenes, los extranjeros también, si pudieran, que puedan utilizar la radio, sus indicativos y sus estaciones en la República Mexicana y sobre todo que eso redunde en un reconocimiento social debido. Creo que la sociedad está en deuda con nosotros, nos merecemos un tratamiento mucho mejor, más considerado de lo tópico, de lo anecdótico, ¿no? Somos personas que, como has dicho, Camarena y tantos otros más, que de alguna manera secundaron, fueron pioneros de muchas de las ventajas tecnológicas que hoy en día disfruta todo el mundo. Y eso merece un reconocimiento, un reconocimiento social importante, al margen de saber lo que es un radioaficionado, que ya esa es otra labor también, que como bien dices se debe hacer en las escuelas y a otros niveles. No sé. Ok. Bueno, mira, es importante que te comente lo siguiente. El concepto que la presidenta de la República envía a la Cámara de Senadores, que aquí en México, seguramente en España podría ser lo mismo. Últimamente le he dado seguimiento a la vida de Adolfo Suárez y vi cómo una gente que trabajaba con Franco, pero que no coincidía con Franco, ¿no? Sin embargo, llegó a ser presidente de España. Entonces, te hago este comentario porque aquí en México, te repito, hay dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. La iniciativa que envía la presidenta de la República, como lo puede hacer cualquier presidente en turno, es hacia la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque aquí en México, la Cámara de Senadores en materia de telecomunicaciones, es decir, de radio, televisión, cables, internet, etcétera, la Cámara de origen, la Cámara que da el visto bueno, es la Cámara de Senadores. Por eso la presidenta envió a la Cámara de Senadores. Y te comento esto porque algunos amigos me dijeron, oye, la Cámara de Diputados tenemos amigos también y hay mayor apertura, hay mayores legisladores. Pero bueno, vuelvo a repetir, hay algunos que no conocen esta metodología. La presidenta de la República, aunque nosotros le hubiéramos pedido eso, por ley no puede enviar la iniciativa a la Cámara de Diputados porque la Cámara de origen, la de inicio, es la de senadores. Así lo Sí, marca la aquí también es algo parecido. Aquí en la Cámara o sea, el Senado es una Cámara de doble validación, de refrendo, digamos, yo me imagino que será como en México, ¿no? Y Es que correcto. a veces
a veces unos, digamos, para los legos, ¿no? No conocen un poco la acción, ¿no? Y piensan que sí, efectivamente el Congreso es más, tiene más, se le da más aldabonazo, ¿no? Más conocido, más, es una denominación con más propiedad social, ¿no? Mientras el Senado es un poquito como una segunda cámara de segunda categoría, algo así, ¿no? Pero no, hay que hacer las cosas como se debe, ¿no? Para que todo llegue a una finalidad y que tenga carta de naturaleza esa norma, ¿no? Así que yo creo que sí que va por el buen camino. Pues nada, Francisco, no solamente te voy a pasar la palabra por si quieres añadir algo más al respecto, y yo creo que hemos dado una semblanza importante de ese cambio de norma que va a suponer algo importante para la radiodifusión mexicana y también para nosotros, que podemos disfrutar de más opciones para, ¿no? Porque en definitiva la radio, el sentido que tiene es la comunidad. Es cuando más seamos, más números, como siempre decías, como decías en algún momento, hay que sumar, ¿no? Lo que va a dar la posibilidad de sumar más radioaficionados a nuestra causa, a la causa del hobby, ¿no? De la radioafición. Y eso te hace sentir mucho mejor cuando más estaciones, más nuevos colegas, nuevas estaciones que van saliendo al aire, ¿no? A la palestra. Y te divierte más, es más interesante, te supone, cuando hay poquita gente, la radioafición se convierte en algo anodino, ¿no? Algo aburrido, ¿no? Cuando las sensaciones más grandes, tú lo has vivido en la rueda mundial cibernética, cuando había muchas estaciones uno se sentía, y yo creo que ese es lo que te da sensación de estar, de ser radioaficionado y ser la radioafición no solo es un hobby mexicano, español, es algo, es un carácter que está impregnado de cosmopolita, ¿no? De cosmopolita, es algo del mundo, ¿no? De la generalidad, del global, ¿no? De la madre tierra. Sí, así es, querido amigo. Bueno, yo para concluir, primero, reitérote mi agradecimiento que me hayas hecho el favor de invitarme. Es la segunda vez que estoy en tu programa, creo que sí. Y bueno, como siempre, muy agradecido con tu persona, muy agradecido con tu auditorio, que nos hagan el favor de que escucharnos. Y bueno, en el caso particular de la situación que está en este momento viviendo los radioaficionados mexicanos y el país, yo he difundido algunos audios en tu programa, algunos audios haciendo las siguientes aclaraciones. Algunas gentes que desconocen de nuestra lucha y otras que sí la conocen, pero que son malintencionados, han comentado que nosotros nos hemos aliado con las autoridades que están en este momento en el país. ¿Esto por qué lo comento? Porque la iniciativa encontró un rechazo fuertemente en casi todos los sectores de comunicación. Y hablo de televisión, de radio, etcétera. Entonces, algunos comentaron que los radioaficionados, entiéndase nosotros que hemos estado al frente de estas gestiones, pues estábamos aliados con las autoridades que están en el poder actualmente. Yo ya lo dije en un video que ando recorriendo México. La radioafición mexicana y de todo el mundo es apolítica y antirreligiosa. Nosotros no estamos casados con ninguna organización política. Agradecemos a todas las organizaciones políticas de México que cuando les planteamos el problema que hoy la ciudadana presidenta de la República envió desde el día miércoles, es lo mismo que hemos venido luchando durante 10 años.
no podemos nosotros aliarnos con ninguna organización política porque la radioafición es apolítica, no tiene allá en España, ¿sabes? Y acá en México, como yo lo sé, por lo mismo hay derecha, hay izquierda, pero todos somos radioaficionados. Por ese motivo no hablamos de política en el espectro radioeléctrico que tenemos asignado. Aquí convivimos los de izquierda con la derecha, los de extrema derecha, los de extrema izquierda, los de centro, todos. Y no tenemos, pues, por qué estar casados con alguna organización. Por fortuna, José Manuel, todas las organizaciones de México en el ámbito político nos respaldaron y nos han respaldado. No ha habido una. Incluso te comento un detalle, cuando presentamos la iniciativa en la Cámara de Senadores, una fracción de derecha que estaba trabajando en la iniciativa nos sugirió lo siguiente: ¿por qué no la presenta la organización en mayoría? Porque si la presenta la organización política que tiene mayoría, ustedes tendrán mayores posibilidades de triunfo a la hora de la votación. Y conste que nos los estaba proponiendo un enemigo político de la otra organización, me explico. Por ética yo no menciono nombres de partidos ni nombres de organizaciones, pero es entendible lo que estoy diciendo. Entonces, nosotros somos ajenos a cualquier tema que hoy el mundo de la telecomunicación en México está protestando. Se comenta que el día de mañana van a tomar las calles de Reforma, van a tomar el Senado en contra de esta disposición de la iniciativa que envió la presidenta Claudia a la Cámara de Senadores. Pero repito, lo que está plasmado en el artículo 12 es algo que venimos planteando desde hace 10 años, cuando la organización política que hoy está en el poder ni siquiera tenía representatividad jurídica, es decir, no existía. Existían otras organizaciones políticas que eran de color amarillo, donde se transportaron a los de color hoy guinda, pero nunca en esa época que nosotros iniciamos, ellos figuraban. Por lo tanto, nosotros no hemos sido socios ni aliados de ninguna organización política porque nuestro ende como radioaficionados no nos permite andar apoyando a uno o a otro. Nosotros apoyamos a la radioafición. Y repito, aquí en la radioafición mexicana, como allá con ustedes, José Manuel, los radioaficionados que estamos vivos y vigentes, podemos ser de izquierda, de derecha, de extrema derecha, de centro. Aquí no hay más que convivencia radiofónica. Entonces, que quede claro en ese segmento. Desgraciadamente, la ley en este momento es polémica, pero me parece que el artículo 12 no solamente va a recibir los aplausos de la mayoría, que es la que lo está proponiendo, sino de todas las corrientes políticas. Personalmente visité a todos los coordinadores de las fracciones parlamentarias de México y todas las coordinaciones de las fracciones parlamentarias nos externaron su apoyo. El artículo 12 de esa ley va a ser votado por mayoría absoluta, porque nuestra lucha no tiene color, José Manuel. Así es, así es. Yo creo que ese artículo se va a mantener. Yo creo que es muy polémica porque es una ley generalista que afecta a muchos entes, digamos, de radiodifusión. Y es por eso, ¿no? Pero que ese artículo no va a ser, yo creo que se va a mantener y no va a afectar como hasta ahora a los radioaficionados. Si bien está claro que ese tipo de normas son muy polémicas. ¿Por qué? Porque hoy en día la comunicación, digamos, es la pantalla de la política, ¿no?
digamos, la parte de difusión de los mensajes políticos. Entonces yo creo que es polémica, pero yo creo que tiene que haber un sesgo, ¿no? Una separación. Totalmente decir, la radioficción no tiene nada que ver con eso. Es un uso digamos, usufructuario de las ondas, ¿no? Del éter, ¿no? Del espectro. Pero no tiene nada que ver con la comunicación, como bien has dicho, de los cargos de spot, de publicitarios, de cuentas de dividendos, de empresas, de grandes corporaciones. No tiene nada que ver. Eso hay que darle un concepto totalmente diferente, y eso yo creo que se va a mantener. Ese artículo 12 tiene que ser Santa Santorum, tiene que ser sagrado, tiene que ser mantenido a diestro y siniestro, sin que haya, como bien has dicho, color político que lo maneje, porque no tiene nada que ver, es algo totalmente diferente, totalmente diferente. Y eso da pie a pensar que todavía tenemos muchos deberes que hacer, de divulgar a la sociedad lo que somos. Todavía, después de, en tu caso, 40 años, en el mío también, 40 y tantos años, todavía a veces hablo con amigos, familiares, bueno, familiares no tanto, ¿no? Pero amigos y entorno laboral y todo así, y no tienen ni idea, exactamente, no saben qué hacemos, cómo nos divertimos, qué es lo que nos gusta, qué finalidad tenemos en este hobby, ¿no? Y eso es lamentable, pero bueno. Nada, Francisco, agradecerte este tiempo que nos has deparado con nosotros en el domingo, en la mañana del domingo de allá de México, y ahí en tu QTH ahora no sé en qué estado estás, en Veracruz, ¿no? Si no me equivoco. Sí, y aunque tú eres originario de Tabasco, ¿no? Muy bien. Y bueno, pues México es tan grande, ¿no? A veces no nos imaginamos, pero con tantos contrastes, con tantos climas y hasta usos horarios también, ¿no? Así que la verdad que me congratula que todo eso vaya por ese buen camino y que al final, y por supuesto, cuando tengas la primera noticia, me gustaría que me lo compartieras, ¿no? Hablarlo a todos los vientos, ¿no? A los cuatro vientos, ¿no? Y en todas las posiciones y longitudes y latitudes del mundo, para que la gente sepa, la gente lo valore, ese trabajo tan arduo que había llevado. Ahora creo que se conectó Rubén Navarrete, no sé, ahí lo vi, no sé, no sé si ha podido llegar hasta aquí, pero bueno, sí, y nada, pero de todas maneras esto ya estará en grabado y se subirá en estos días para que tú puedas divulgarlo también y compartirlo. Ok, muy bien. Si me está escuchando Rubén, yo le dije que si quería escucharme, que entrara aquí a esta aplicación de Telegram y en la sección del NEC de la tecnología. Muy bien, José Manuel, muchas gracias por todo. Para concluir, sí quisiera, les pido a todos los radioaficionados mexicanos y les explico también a los amigos de España y a ti en lo particular. La iniciativa que mandó la presidenta pasó ya por la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía y por las Comisiones Unidas. Cuando se recibe una iniciativa acá en México, José Manuel, y que ingresa a la Cámara de Senadores, la recibe la comisión de la materia de la iniciativa, en este caso, la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, y para darle el toque de legalidad y poderla mandar al Pleno para su votación, se juntan las comisiones unidas que están participando en el sector de telecomunicaciones. Esta comisión ya autorizó la ley, ya la mandó al Pleno para su votación. Y en ese lapsus, la inconformidad hacia la ley en lo general, aclaro,
el artículo 12 está exento de esa inconformidad. La inconformidad que se presentó entre el lapso de la autorización fast track, porque fue una autorización fast track, o trámite menos de una iniciativa que se hizo de las Comisiones Unidas a el Pleno de la Cámara de Senadores, hubo inconformidad al grado tal que en una de las mañaneras que acostumbra la presidenta de la República, se dirigió a México y pidió a los señores legisladores que en el Pleno participaran todas las fracciones parlamentarias que estuvieran representadas y que expusieran sus puntos de vista. Incluso la presidenta comentó que pedía que se revisara y que iba a mandar, si fuera necesario, al responsable de la nueva agencia que sustituye al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es José Antonio Peña Merino, para que en el Pleno de la Cámara de Senadores explicara algunos artículos en los que particularmente los señores legisladores y el grueso de la población se estaban oponiendo. Ahorita no recuerdo los artículos, sí recuerdo el tema que era sobre las plataformas digitales. Pero ese trámite espero que se realice, incluso a título personal estoy de acuerdo que se realice así como lo está la presidenta de la República, porque eso es más democrático, es más abierto, y si finalmente se va a autorizar la ley, lo más conveniente es que se exprese todas las fracciones parlamentarias, no nada más la fracción mayoritaria. Así que bueno, pues coincido con la presidenta si se puede derogar o borrar o cambiar alguno de los artículos, pues adelante que lo hagan los señores legisladores. Una vez que esto concluya el Pleno, se someta a votación, la Cámara de Senadores tiene obligación de enviarlo a la Cámara de Diputados. Y cuando la Cámara de Diputados lo reciba y también lo suba a su Pleno y lo autorice, en ese momento, se envía a los talleres gráficos de la Nación para que en el diario oficial de la Federación se publique la ley. Y es hasta ese momento, José Manuel, cuando ya los radioaficionados estaríamos catando, que aún con la oposición, que no es en contra del artículo 12, lo subrayo, aún con las inconformidades que hay en muchos sectores del país, yo espero leer ese diario oficial de la Federación y leer textualmente, como lo presentó la presidenta, el artículo 12. Es cuanto, amigo, muy agradecido, saludos a los que me estén escuchando. Sí, gracias. Bueno, tenemos que, a ver, ¿para cuándo la rueda mundial cibernética? Si te animas ahí todavía. Bueno, tiene 70 años, pero todavía está, yo creo que tienen mecha todavía para eso y para más, ¿no? Ahí está claro. Bueno, y si no, aquí estás invitado también, aquí y hay varias NES ahí. Yo creo que la conducción, como decías, como vocero eres inigualable, así que eso por descontado. Sí, amigo, pero a ver, uno no tengo todavía los 70, voy para 70. Que no te oiga mi hija, porque mi hija se enoja. Tú no tienes ni 60 siquiera, estás muy joven. Obviamente es mi hija, la pobre, pero estoy un poquito más de 60, ya cercanos a los 70, y bueno, en cuanto a regresar a la actividad radiofónica, como lo hacíamos hace muchos años, complicado, no porque no pueda ni porque no tenga mecha, sino que estos 10 años me enfoqué totalmente, al grado de que en más de 2 ocasiones estuvo en riesgo
mi desarrollo laboral, mi trabajo, por así hablarlo, por estar atendiendo cosas de la radioafición. Si concluye esto favorable, bien pudiéramos platicar con algún proyecto para hacer algo parecido a la rueda mundial, porque acuérdate que en alguna ocasión se reportaron, no sé, 600 estaciones de no sé, más de 50 países. Todavía recuerdo cierto. al monstruo, le llamaba yo, de la radiocomunicación, que era Colombia, ¿te acuerdas? Cómo Sí. salía gente de toda la República de Colombia, Todavía, impresionantemente. todavía mantengo contactos y he conocido personalmente a varios radioaficionados de la red Fracol, la ¿No? Federación de Radioaficionados de Colombia, se llama Fracol. Sí, Y están, bueno, y siguen muy activos. Ellos tienen varias ruedas, hay una que le llaman las mañanitas, otras, no sé cómo en la tarde ahí, con el amigo HK3 Portugal Yankee Orlando, que lo lleva todavía. Estamos hablando de casi 30 años y lo lleva desde aquel entonces. Y bueno, eso quiere decir que la radioafición sigue viva y seguro que gracias a las labores, esas labores tan importantes de poder mejorar la reglamentación, ¿no? El amparo legal que tenemos los radioaficionados, que se lo debemos a gente como tú. Así que hay que poner las IES, el punto de las IES a cada uno lo suyo, ¿no? muy bien, Y amigo, un muchas gracias. saludo, Francisco, Saludos gracias. Y a tu siempre familia. sabes que tienes abiertas las puertas en cualquier momento por acá, para cuando Muchas quieras gracias. difundir o participar o protagonizar o lo que tú quieras, sin problemas. Gracias, gracias, amigo. Y comentarle al auditorio tuyo y a todos mis amigos que cuando José Manuel y yo nos conocimos, él era soltero y ahora por fortuna ya Sí, se casó. sí, Se sí, casó sí, con una colombiana, se casó sí, con una así es. colombiana. Hoy ya tienen un bello caballero o niña, ¿no Sí, es? ¿Verdad? niño, sí. Entonces, Sí, y tengo licencia colombiana también. Colombia. Hotel Julio 1 Eco Alfa Eco. Un indicativo Muy bien, también, muy bien. colombiano. Muchas gracias, gracias. Y a los amigos de México que nos estén escuchando, llamarme por teléfono, mandarme mensajes con gusto, les aclaro lo que sea necesario. Sí, Espero en esta cómo contactar contigo? Cómo poder contactar? Si bien, nos das algunas pistas. por, por teléfono internacional, la clave es 52 y el número es 22 83 73 83 nuevamente 62. Y localmente en México con esos 10 dígitos, es decir, 22 83 73 83 62. Cualquiera que quiera llamarme, con gusto les recibimos. Solo les pido que antes de marcarme manden un mensaje a través de WhatsApp o a través de Sí. este sistema que utilizas, Bueno, que es aquí somos muy damnificados de los call centers. Me imagino que en México pasará lo mismo, ¿no? exactamente en Te llaman. ocasiones. Yo no Sí, contesto el teléfono porque por cuestiones de seguridad. Y amén de los chismes que decía yo en México, ¿no? Que mejor si es un número que no tengo registrado, no contesto. Pero si ustedes me hacen el favor de enviarme un texto previo y me dicen quiénes son, con mucho gusto los anexo y en la llamada inmediatamente les contesto. Muchas bien. gracias, España. Muchas gracias, Latinoamérica. Muchas gracias, Gracias, México. Hasta la próxima, querido amigo. gracias, gracias Francisco. Adiós. Pendiente. Chao.